Muy buenos días, amados hermanos en Cristo Jesús. Estamos muy agradecidos que Dios nos permite una vez más estar transmitiendo su palabra, porque la palabra nos enseña que ella es digna de ser recibida. Aleluya. Digna de ser recibida, digna de ser escuchada, digna de ser atesorada. Porque la Biblia nos enseña las verdades que Dios quiere que nosotros conozcamos, como sus hijos, como sus siervos. En esta mañana quiero compartirles con ustedes un mensaje de la palabra de Dios que el Señor me ha ayudado a titularle Un obrero aprobado ante Dios. Quiero invitarlos, hermanos y amigos, si usted tiene una Biblia en su casa, que la abra. Y si usted no tiene, pero usted cuenta con un teléfono inteligente, puede descargar la aplicación de la Biblia Reina Valera 1960 en su teléfono móvil, y usted tendrá la bendición de poder leer la palabra de Dios. Quiero saludar a nuestros hermanos que nos miran en diferentes partes de este mundo, en diferentes países. Quiero saludarlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y darle la bienvenida a esta transmisión. Saludamos a los hermanos y amigos que están en la Ciudad de México, en la ciudad de Monterrey. Principalmente quiero mandar un saludo a la familia de nuestro pastor que ha partido con el Señor, que ha pasado a formar parte de la Iglesia Triunfante en Monterrey, mi hermano Natividad. Yo sé que el Señor está con él, que el Señor está al lado de él, ellos están ya con el Señor, su hermano. Es difícil, pero quiero orar y bendecir a esas familias, que el Señor les dé fortaleza y consuelo. A nuestros hermanos que nos encuentran en Oaxaca, quiero que el Señor nos ayude a seguir adelante, a seguir peleando la buena batalla de la fe. Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Y la palabra de nuestro Señor Jesucristo dice de esta manera: procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Acompáñenme a orar, a hablar con Dios y poner en sus manos este mensaje. Amado Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Padre, vamos a escuchar el consejo de tu palabra, Señor. Ayúdanos a meditar en ella, ayúdanos a aprender de ella y ayúdanos a ser hacedores de ella y no solamente oidores olvidadizos. Te pido que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Enséñanos, Señor, lo que tú quieres mostrarnos en esta mañana. Te doy gracias por la iglesia Peniel que se está conectando, se ha conectado para escuchar tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad de poder, Señor, aprender de ella. Yo te pido que tú traigas bendición que sobre y que abunde, Señor, y que toque los corazones de aquellas personas que van a mirar este video en diferido, Señor. Padre mío, te ruego y te suplico que nos ayudes y nos fortalezcas a seguir adelante. En el nombre de Jesucristo te ruego y te suplico, Señor Dios. Amén. Amén. Hermanos, el apóstol Pablo le escribió esta epístola a Timoteo. El apóstol Pablo le escribió esta epístola a Timoteo y en ella manifestaba su interés de que su discípulo amado transmitiera el mensaje del Evangelio de una manera correcta, de una manera íntegra, de una manera completa. Y el apóstol Pablo le instaba a Timoteo a que se mantuviera firme ante las dificultades, que evitara los errores doctrinales que atacaban a la iglesia de Cristo en esos días. Y él escribe esta segunda carta. La primera carta la tenemos en la Biblia, la segunda es esta que dice en 2 de Timoteo 2:15. En este versículo que acabamos de leer podemos observar que Pablo le hace 3 recomendaciones al joven pastor Timoteo. Lo primero que le dice es que debe procurar con diligencia presentarse a Dios aprobado. Lo segundo es que no debe tener algo de qué avergonzarse.
Y lo tercero es que use bien la palabra de verdad. Eran 3 consejos que el apóstol Pablo le escribió a su amigo, a su hermano en la fe, a Timoteo. El día de hoy me gustaría hablarle de estos 3 consejos. De qué es o cómo llegar a ser aprobado delante de Dios. De que nos debemos de cuidar a que no tengamos algo de qué avergonzarnos. Y lo último, que debemos aprender a usar la palabra de verdad. La palabra de Dios nos enseña también que nosotros somos sacerdotes de Dios. En el Nuevo Testamento el apóstol Pedro nos escribe y dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para poder aprender de qué manera nosotros podemos llegar a ser obreros aprobados delante de Dios, nos es necesario aprender cómo Dios había instituido, de qué manera nosotros nos debiésemos acercar a Dios. Y para esto es necesario mirar lo que Dios les enseñó al pueblo de Israel en el desierto cuando edificó el tabernáculo. Cuando edificó su tabernáculo y cuando instituyó a sus sacerdotes, los levitas. Nosotros que hemos leído un poquito la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios escogió de la tribu de Leví a sus sacerdotes y el Señor les dio instrucciones y los preparó para que pudieran acercarse a la presencia de Él en el tabernáculo. Y nosotros entendemos que en el tabernáculo había 2 divisiones principales. La primera división era el lugar santo, pero la división más importante era el lugar santísimo, donde solamente un hombre, que era el sumo sacerdote, tenía que entrar a ese lugar y ofrecer sacrificio por el pecado del pueblo y por su vida. Ahora, hoy en día en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro nos dice que ahora cada uno de nosotros somos sacerdotes, venimos a ser un linaje escogido por Dios, somos un real sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ciertamente el día de hoy la iglesia de Cristo ya no ofrece sacrificios de animales, ya no ofrece la sangre de machos cabríos o de corderos, sino que ahora la palabra de Dios nos dice que debemos anunciar fruto de labios que confiesen su nombre. Dice Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Para eso debemos tomar como ejemplo de qué manera debemos de ofrecerlo. Porque quiero decirles, amigos, hermanos, que Dios es un Dios fuerte y celoso. Es un Dios que le agrada que las cosas se hagan bien, no a medias. No de una forma que digamos, ay, se va. O ay, para que, ay, a ver si me sale. Dios quiere que nosotros lo que hagamos, dice la palabra de Dios, que todo lo que hagamos, sea de hecho o sea de palabra, sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana quiero decirles, hermanos, acompáñenme a observar de qué manera el sumo sacerdote tenía que presentarse delante de Dios. Y una sola vez al año él entraba. No podía entrar cuantas veces él quisiera. No podía entrar a la hora que él quisiera, sino que Dios mismo estableció la fecha, el tiempo en el cual el sumo sacerdote tenía que acercarse a Dios. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 6. Quiero invitarlos a que veamos el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 6. Dice la palabra:
el escritor de Hebreos dándonos una ilustración de qué manera es que se había instituido que el sumo sacerdote se tenía que acercar a Dios, porque hoy estamos aprendiendo de qué manera nos debemos de acercar a Dios. Mira lo que dice el versículo 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte dice el escritor de Hebreos, del tabernáculo, del lugar que Dios había levantado para su adoración. En la primera parte entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ahí podemos ver que el sumo sacerdote tenía que entrar con sangre. La sangre de los toros y de los machos cabríos para expiación del pecado del pueblo de Israel. Este hombre tenía que llevar una preparación para acercarse a Dios. Dice la palabra de Dios, el sumo sacerdote, mis anotaciones, el sumo sacerdote debía de tener cuidado de no presentarse ante Dios en cualquier momento, sino conforme a lo establecido por Dios, y eso lo vamos a encontrar en el libro de Levíticos, capítulo 16, versículo 1 al 2. Acompáñenme ahí con su Biblia. Mire de qué manera en Levíticos, capítulo 16. Amén. Dice la palabra de Dios: habló el Señor a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Aquí, hermanos, miramos, quiero hablar de Abiud y Eliab, dos hijos de Aarón que se acercaron al tabernáculo de Dios. Pero si nosotros podemos ver, estos hijos de Aarón murieron. Murieron porque se acercaron al tabernáculo de Dios, pero se acercaron ellos, dice la palabra de Dios, que estaban ebrios. Y ellos quisieron ofrecer ofrenda a Dios, y dice la palabra de Dios que del tabernáculo salió fuego y los consumió. Porque Dios no lo había establecido de esa manera. Quiero decirles, hermanos, que debemos de tener cuidado cuando nosotros reverencia a nuestro Dios, cuando nosotros nos acercamos a Él. Dice la palabra de Dios, por eso dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos, de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Dios prometía que Dios iba a manifestar en el propiciatorio, en el lugar santísimo. Y mira lo que sigue diciendo. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Dios le había dado la orden a los hijos de Aarón y le dio la orden a Moisés que el sumo sacerdote tenía que entrar delante de la presencia de Dios bien preparado. Dice la Biblia, con las túnicas santas. Esas túnicas, hermano, eran de lino. Estas túnicas eran sagradas para honrar la hermosura del sacerdote, porque representaba al Dios vivo.
Dice la palabra de Dios, estas túnicas fueron hechas de obra primorosa, es decir, que fueron hechas con delicadeza y perfección. Dios levantó a hombres que hicieran y que les dio ese conocimiento para que tejieran, para que bordaran esas túnicas tan preciosas que el sumo sacerdote y los sacerdotes, hijos de Aarón, tenían que llevar puestas para entrar en la presencia de Dios. ¿Cómo nos acercamos hoy en día a Dios, hermanos? ¿De qué manera tú te estás acercando a ese Dios santo, a ese Dios verdadero, a ese Dios vivo? Hoy en día, desgraciadamente, miramos que los hombres han perdido la reverencia a Dios. Hoy en día miramos que nos es fácil actuar de una manera, entrar a la casa del Señor de una manera desordenada, de una manera que no respetamos las cosas de Dios, su templo. ¿De qué manera tú te estás acercando a Dios? O más terrible, nos acercamos, venimos a la iglesia y vivimos una vida doble. Un día escuché una alabanza que tocó mi corazón. Un día un niño llegó con un pastor, llegó a la iglesia del pastor y le dice: hermano pastor, ¿me puedo llevar la puerta de la iglesia? El niño, el pastor se lo queda mirando y le dice: ¿por qué quieres la puerta de la iglesia, hermano niño? Por favor, regáleme la puerta. Y el pastor le dice: no te puedo dar la puerta, criatura, ¿por qué la necesitas? Pastor, le dice, porque esa puerta tiene algo. Porque cuando mis padres entran por esa puerta a la iglesia, ellos sonríen, ellos son amables, ellos son buenos padres. Pero llegan a mi casa y entran a la puerta de mi casa, me maltratan, me humillan, me pegan, se gritan, se jalan los pelos, lanzan los trastes. Regálenme la puerta de la iglesia. Hoy en día, desgraciadamente, así hay hombres que en la iglesia viven de una manera y en su casa son otros. Se dicen ser cristianos. La palabra de Dios dice que con su boca glorifican a Dios, pero con sus hechos lo deshonran. El sumo sacerdote tenía que estar bien preparado, tenía que vestir, tenía que lavarse con agua todo su cuerpo, tenía que presentarse delante de Dios como un hombre en integridad. Porque la palabra de Dios es muy difícil mirar en detalle todo lo que la palabra de Dios nos habla. Pero sobre la cabeza del sumo sacerdote, él llevaba una diadema de oro puro que decía santidad a Jehová. Era un hombre consagrado porque se iba a acercar a Dios. Quiero decirte, hermano y amigo, nosotros ahora podemos y tenemos el privilegio de acercarnos a Dios. Pero ¿cómo te acercas a Él? ¿Te acercas sinceramente o te acercas lleno de pecado, de engaño y de mentira delante de Él? El sumo sacerdote tenía que presentarse aprobado delante de Dios. ¿Por qué? Porque si él no estaba aprobado delante de Dios, cuando él iba rumbo al lugar santísimo, él caía muerto. Porque su vida no estaba consagrada a Dios. Es algo serio, hermanos, acercarse a Dios. No es un juego. Muchas veces escuchaba a decir a mi padre: con Dios no se juega, Eliazar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que sí, Dios es amor, pero también dice la Biblia que es fuego consumidor. Y Él consumió a los hijos de Aarón porque entraron ebrios en el templo del Señor. Con Dios no se juega, hermanos. Todo lo que acabamos de mirar nos habla de qué manera este hombre se presentaba delante de Dios.
Todo este proceso estaba en la mente del apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo y le dice: procura con diligencia presentarte aprobado delante de Dios. Él sabía. El apóstol Pablo era un hombre conocedor de la ley. El apóstol Pablo era un hombre, dice la Biblia, que era celoso, era de la tribu de Benjamín, era de fariseo. En cuanto a la ley, dice la Biblia, irreprensible. Era un hombre que sabía este proceso, sabía de qué manera el sumo sacerdote tenía que presentarse delante de Dios. Entonces, lo primero que debemos poner atención es procurar. Debes esforzarte. Es más, debemos esforzarnos, presentarnos ante Dios aprobados. Debes tener en tu corazón ese anhelo de acercarte a Dios sin mancha. ¿Por qué? Porque a muchos hombres ya no les importa de qué manera se acercan a Dios. Para ellos da igual. Si vivo en pecado, es lo mismo. Pero sabes una cosa, la palabra de Dios dice que tu pecado te alcanzará. Tarde o temprano, el pecado te alcanzará y muchas veces destruirá aún lo que más quieres. Así es el pecado. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La palabra griega es ortotomeo, que significa proceder en el camino recto, mantener una dirección recta, equivalente a hacerlo bien. Procura. Si eres un cristiano verdadero, procura. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: procura delante de Dios presentarte como obrero. ¿Y de qué manera hoy en día lo hacemos? Ciertamente hoy, como dije al principio, ya no presentamos animales, ya no llevamos ofrenda de sangre, sino ahora nosotros nos presentamos a alabar a Dios. En nuestros cultos familiares, en nuestros hogares, cuando oramos, cuando buscamos de Dios, procuremos hacerlo de una manera correcta. Presentarse aprobado delante de Dios. Quiero dar un ejemplo. Cuando estudié en la primaria en la ciudad, en México, los profesores no te pasaban de grado, al menos que tú no sacaras una calificación mayor a 6. Yo recuerdo un niño llega con su padre y le dice: papá, dice. Y el padre le dice: ¿qué pasó, amado hijo? Y le dice: por un punto no pasé el año, papá, le dice. Su papá le dice: pues ¿cuánto sacaste, hijo? 5. Había reprobado el niño. ¿Por qué? Porque en México, yo no sé ahora, pero en México te dan una escala del 1 al 10. Tienes que sacar mínimo 6 para pasar de año. Y si tú sacabas 5, eso decía que estabas reprobado. Dios busca, hermanos, que nosotros seamos hombres aprobados ante Él. Que vivamos no conforme a lo que nosotros deseamos, sino conforme a su palabra. Cuando lo desobedecemos, haciendo lo que nosotros queremos sin tomarlo en cuenta, estamos faltando a su palabra. Muchos hombres hacen lo que ellos quieren. Y a veces el consejo viene de parte de los pastores, de parte de la iglesia. Y el pastor se acerca a la oveja, al hermano, y le dice: mire, hermano, no le haga así. ¿Por qué no le hace de esta manera? Y a veces nosotros decimos: ese pastor, ¿qué me va a enseñar? ¿Qué sabe de mi vida? Y menospreciamos el consejo de la palabra de Dios. Ahí estamos actuando de una manera imprudente. Un hombre aprobado delante de Dios fue Job. Y la palabra de Dios nos enseña en 2 Corintios 10:18, dice: porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba.
Ahí está la clave. Muchos podemos decir, es que yo sí soy un hombre aprobado delante de Dios. Y quiero decirte que no es así. No es que tú te sientas aprobado, es que Dios te apruebe. Dice la palabra de Dios en Job 1:8, y Jehová dijo al enemigo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahí miramos un hombre aprobado por Dios. Te pregunto, amigo, hermano, ¿eres un varón perfecto? Es decir, ¿eres un varón íntegro? ¿Haces buenas transacciones? ¿No transacciones? En México nos decían, el que tranza no avanza, el que no tranza no avanza. Eso no es así, hermanos. Porque la palabra de Dios dice que Él prosperará el fruto de tus manos, de tu trabajo. No es cuestión de robar. No es cuestión. Cuando la palabra de Dios nos habla, si usted puede leer el contexto de qué manera es que el apóstol Pablo lo que tenía en la mente cuando él decía de que se procurara presentarse aprobado delante de Dios, es que en los tiempos del apóstol Pablo habían cambistas. Y muchos de los cambistas agarraban monedas de oro, monedas de plata. Y en esas monedas ellos empezaban a raspar las monedas para quitarle el metal, quitarle plata. Lo raspaban. Y si el peso de la moneda bajaba. Y ese polvo lo iban guardando. Y así iban haciendo más monedas con tanto raspaderío de monedas. Por eso el apóstol Pablo le dice, procura con diligencia ser aprobado. No vayamos muy lejos. Me acuerdo en un tianguis, en una plaza en la ciudad de Oaxaca. Las personas tenían sus básculas. Y en la báscula, al final, ponían unas monedas para que ayudara a que pesara más. Y robaban el kilo. Eso es lo que la palabra nos habla. Job era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y lo maravilloso es que él no lo decía. Dios tenía el concepto de Job. ¿Qué concepto tiene Dios de ti? ¿Qué concepto tiene Dios de ti? ¿Tendrá un concepto? Dirá el Señor, he aquí mi siervo amado, en quien mi alma, mi corazón se complace. O dirán, mi hijo todavía no ha entendido que debe ser un hombre íntegro delante de mi presencia. Muchos hombres hoy en día no se preocupan de agradar a Dios. Y es lo que Dios quiere, que nosotros sí nos preocupemos. Lo segundo que nos dice el Señor es que los hombres aprobados por Dios no tienen nada de qué avergonzarse. Este es un punto muy crítico. Cuando tú no andas recto conforme las cosas de Dios, te avergüenzas. Quiero decirles, y me van a decir, hermano, ¿por qué dice eso? Porque lo sé, lo he pasado. Cuando he cometido errores, mi corazón, el Espíritu Santo nos redarguye y no nos hace estar tranquilos. Eso es verdad. Eso es serio. Te avergüenzas. ¿Cómo puedes orar? Y el enemigo viene y es cuando el enemigo aprovecha y dice, ¿cómo vas a orar si mira lo que hiciste con aquella mujer? ¿Cómo vas a orar si mira que le pegaste a tu mujer? ¿Cómo vas a orar si fuiste un mentiroso con tu familia? ¿Cómo vas a orar si robaste en tu trabajo? El enemigo te empieza a acusar. Y ciertamente, esto lo habla a los pastores, a los predicadores. Que no tengan nada de qué avergonzarse. Procuremos con diligencia presentarnos delante de Dios. Ciertamente no somos perfectos, hermanos. Ciertamente cometemos errores. Yo mismo cometo errores. Pero una cosa es cometer errores
y otra cosa es que nosotros intencionalmente los hagamos. Porque es muy diferente. Cuando tú por equivocación haces algo que no le agrada a Dios, pero otra cosa es cuando tú ya lo haces con alevosía y ventaja. Cuando tú ya lo quieres hacer. Cuando tú, conociendo la palabra de Dios, aún así la menosprecias y haces lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Saben? La iglesia, dice la palabra de Dios, que nosotros, la iglesia de Cristo, somos la novia de nuestro Señor. Y dice Apocalipsis que la iglesia de Cristo, la cual se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente. Apocalipsis 19:8. ¿Cómo están tus vestiduras, iglesia? ¿Serán finas, serán resplandecientes o estarán llenas de mancha? Aún recuerdo una vez en la ciudad de Oaxaca, cuando unos hermanos llegaron. Estaba yo pequeño, tenía como 10 años de edad. Y mi padre me llevó a una escuela dominical. Y la profesora, una jovencita en ese tiempo. Había pizarrones, aún recuerdo, eran pizarrones, usaban gises blancos. Y dibujó un corazón. Grande, dibujó el corazón y dijo: niños, hagan lo mismo. Yo dibujé mi corazón todo chueco. Y dijo la maestra de escuela dominical: niños, en esta semana por cada cosa mala que hagan, pongan un punto. Pero dibújenlo, pónganlo con un color negro para que se mire. Levantó un niño y dijo: ay, profesora, mi corazón va a estar bien negro, dijo. Es que yo soy muy travieso. Quiero decirles, hermanos y amigos, que a veces así estaba nuestro corazón. Es más, así estaba nuestro corazón, negro, de tanta falta delante de Dios. Y solamente la sangre de Cristo puede limpiar esos corazones. Solamente Dios puede hacerlos de nuevo. Solamente Dios puede destruir esa maldad que hay en nosotros y transformarnos en un hombre nuevo. Porque Él tiene ese poder. Porque Él es el alfarero. Él tiene el poder de deshacer ese barro y volverlo a hacer de nuevo. Si tú entregas tu vida a Él y le pides a Él perdón y crees que Él te puede limpiar con su sangre. Como dije, el pecado te avergüenza. El pecado te aleja de Dios y de sus bendiciones. Es por eso que nosotros nos debemos acercar y procurar delante de Dios ser aprobados. El tercer consejo es que debemos usar bien la palabra de verdad. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios en tu vida. Te aconsejo que uses bien la palabra de verdad. Es decir, te aconsejo que declares y que enseñes la palabra de Dios conforme está escrito, no conforme a lo que uno piensa, no conforme a nuestras ideales, no conforme a nuestras ideas, no conforme a lo que el hombre nos manda, sino conforme a la palabra de Dios. Y yo he hecho mío esta palabra. Dice la palabra en Jeremías: porque fueron gratas tus palabras delante de mí, porque yo las comí y las hice mías. Como Iglesia Bautista tenemos ese lema que nos distingue y dice que nuestra fe y nuestra práctica es la bendita palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos revela, la que nos enseña. La palabra de Dios a lo malo le llama malo y a lo bueno, bueno. No hay partes intermedias. Lo que es pecado. Lo que agrada a Dios lo agrada, lo que le desagrada. Porque Dios dice la palabra: yo te digo que seas frío, que seas caliente, pero yo te aconsejo que vayas por la bendición. No hay intermedios. La palabra de Dios es digna de ser recibida. Y le dice a Timoteo: debes de usar bien la palabra de verdad. La palabra de verdad es la Biblia hoy en día. Que no le quitemos, porque hay religiones que le quitan pedazos a la palabra de Dios. Hay otras que le añaden. Y debemos de tener cuidado, porque dice la palabra de Dios en Apocalipsis 22:19:
porque si le quitas, Él quitará nuestra parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro. Debes de tener cuidado si tú le quitas a la palabra de Dios. Porque aquí hay una sentencia de parte de Él y dice, Él te quitará tu parte del libro de la vida y de la ciudad santa y de las cosas que están escritas en este libro. Es una responsabilidad presentar y trazar la palabra de Dios. Trazarles que vaya recta, que no vaya curviada, que no vaya para agradar a los hombres o para ganar el favor de los hombres. El apóstol Pablo decía, porque si todavía busco el favor de los hombres, no sería siervo de Cristo. Porque no busco agradar al hombre, sino que busco agradar a aquel que me llamó por su gracia y su misericordia. Amén, aleluya. La palabra de Dios es representada como una espada. Pero no cualquier espada, sino como una espada de dos filos, que penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios imparte vida. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. ¿Cómo está tu espada? ¿Cómo la tienes afilada? ¿Meditas en ella? ¿La atiendes? ¿O como aquella alabanza que dice, mi Biblia empolvada? Empolvada porque nunca la abres. Quiero decirte que la bendición más grande que Dios nos ha dejado en esta tierra como guía es nuestra Biblia. Es esta palabra. Pero si tú no la abres y no la lees, no vas a poder recibir o encontrar las bendiciones que Dios tiene en su palabra. El Señor dice que nosotros debemos estar preparados como aquellas vírgenes que habla la Biblia, que se prepararon para recibir al esposo. Aquellas vírgenes agarraron aceite, echaron aceite en sus lámparas, las sensatas, pero las insensatas, dice la palabra de Dios, que no fueron aprobadas delante de Dios porque ellas no se prepararon. Dijeron, va a venir pronto el esposo. Dice la palabra de Dios que cabeceaban y durmieron porque el esposo no vino a la primera vigilia. No vino a la segunda vigilia, sino él vino hasta allá a las últimas vigilias. Y apareció. Y se les acabó el aceite, no se prepararon, no fueron aprobadas delante de Dios. Y cuando vino el novio, se fueron las que estaban preparadas y las que no estaban preparadas se quedaron tristes porque fueron a buscar más aceite para ellas. Procuremos ser aprobados delante de Dios. Porque la palabra de Dios dice, he aquí yo vengo, pronto dice el Señor, y mi galardón conmigo. El galardón del Señor viene, y Él viene a darles a todos aquellos fieles que se han procurado servirle. Hermanos de Peniel, quiero dar este consejo y este llamado. Ciertamente la iglesia ha estado cerrado por la pandemia, pero quiero decirte que atiendas, que hagas tus servicios en tu casa, con tu familia, con tus cultos familiares, que te acerques a Dios, que ores la palabra de Dios. Aviva ese fuego del don de Dios, le dijo Pablo a Timoteo. Lo mismo te digo, amado hermano. En estos días, Dios ha avivado ese fuego en mi corazón, de buscarle, de hablar con Él, de estar al lado de Él. Porque Él es nuestro amigo, el Espíritu Santo es nuestro amigo, es nuestro consolador. Le digo, Espíritu Santo, mi amigo, mi fuerza, mi anhelo, mi ayudador, mi consuelo. Acércate a Dios. Pero acércate como la palabra de Dios dice. En Hebreos 10:19, con eso quiero estar terminando. Hebreos 10:19 dice la palabra de Dios. Así que hermanos míos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino vivo y nuevo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
purificaos los corazones de mala conciencia y lavaos los cuerpos con agua pura. Mantengamos sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aquí está, hermanos, de qué manera podemos ser aprobados delante de Dios. Primero, acerquémonos con corazón sincero. Segundo, en plena certidumbre de fe, con fe. Tercero, purificándonos los corazones de mala conciencia. Y el último, lavados los cuerpos con agua pura, con su palabra. La palabra de Dios es representada como el agua pura. La palabra de Dios es la que nos limpia. La palabra de Dios es la que nos instruye. Y eso es lo que Dios quiere decirnos en esta mañana, conforme a su palabra de Dios. Ciertamente antes solamente el sumo sacerdote entraba, pero aquí hemos leído en Hebreos que ahora tú y yo, ustedes y yo, amados hermanos, tenemos entrada al lugar santísimo. Vamos a orar, y quiero orar, hermanos, por la iglesia Peniel. Hermanos de Peniel, ayúdenme a orar, oremos, para que Dios avive ese deseo en su corazón. Si sientes que en este momento te estás enfriando, si sientes que en este momento tienes ese temor o ya no has sentido ese deseo de orar, de buscarle, yo quiero animarte a que lo busques cada día y quiero orar por ti. Y también si tú quieres recibir a Cristo, tú que me escuchas, también haré una oración por ti. Y quiero guiarte. Primero vamos a orar por los que quieren recibir a Cristo. De ahí me sigo orando por la iglesia Peniel y por mis hermanos que necesitan oración. Repite conmigo si quieres recibir a Cristo. Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra. Y sé que estoy mal delante de ti. Te pido perdón por mis pecados. Y te ruego que me ayudes. Y que perdones mis faltas y mis rebeliones. Quiero comenzar de nuevo. Quiero que tú me hagas nuevo. Quiero que tú seas el Señor de mi vida y que entres a mi corazón, a mi mente y a mi cuerpo, Señor. Ayúdame porque necesito tu ayuda. Yo creo que tú viniste a la cruz del Calvario a morir por mis pecados. Yo creo que tú viniste a morir por mis pecados, Señor Dios. Ten misericordia y recíbeme como tu único, como tu Hijo. Y yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar por la iglesia. Padre mío, Señor, en esta hora, Señor Jesucristo. Yo vengo orando, Señor, por tu iglesia Peniel, Señor. Por tu iglesia que está conectada y ha escuchado tu palabra, Señor, maravilloso Dios. El enemigo ha querido, Señor, que tu iglesia se apague. El enemigo ha querido, Señor, que tu iglesia caiga en conformismo. El enemigo ha querido, Señor, destruir a tu iglesia, Padre. Pero tu palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. Porque tu iglesia, Señor, está de pie porque tú eres el que la sostienes. Yo te ruego por las familias de Peniel. Yo te ruego por la familia de mi hermano Cardoso, Padre. Que si ellos se han sentido apagados, aviva ese fuego del don de Dios. Por la vida de la familia de mi hermana Betty Sagún. Yo te ruego que los ayudes, los fortalezcas y los bendigas. Yo vengo orando, Señor, por la familia Díaz. Aviva ese fuego de donde Dios en Lupita, en la vida de mi hermano Andrés, en la vida, Señor amado Dios, de mi hermana María García, Señor, ahí donde ella está, Padre. La vida de mi hermana Teresa, la vida de mi hermano Daniel, Padre maravilloso, Dios de la gloria. Yo vengo orando, Señor Jesucristo, en esta hora, Padre, que ellos reciban el poder de tu Santo Espíritu, Señor amado Dios, y que toda pereza espiritual y que todo cansancio, Señor amado Dios, desaparezca, se vaya, Señor, y que tú implantes una hambre, una sed de tu palabra, Señor maravilloso, Dios de la gloria. Padre mío, que podamos hacer como esos siervos que braman por las corrientes del agua, que podamos anhelar buscarte, que podemos anhelar presentarnos delante de Dios sin mancha y sin arruga como tú quieres, porque tu sangre preciosa fue derramada a favor de nosotros, Señor maravilloso Dios. Yo vengo orando, Señor amado Dios de la gloria, por cada hermano que se ha sentido enfermo,
que se ha sentido debilitado, Señor maravilloso Dios, ahí donde está la enfermedad, Señor. Tu palabra dice que por tu llaga nosotros hemos sido curados. Tu palabra dice que tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, Señor maravilloso Dios de la gloria. Ahora, Señor maravilloso Dios, deshaz toda obra de las tinieblas, Señor, en la vida de tu iglesia, Padre. Padre Santo, maravilloso Dios, que esta pandemia pueda ser destruida, maravilloso Dios. Que esta pandemia pueda ser quitada de este mundo, Señor, para que tu iglesia vuelva a reunirse, para que tu iglesia vuelva a adorar tu nombre, tu santo templo, Señor, porque ese es nuestro deseo. De buscarte, de adorarte y de glorificarte, Señor, porque tú vienes. Yo estoy completamente seguro y convencido de que tú vienes, Señor maravilloso Dios. Que tu segunda venida está muy cerca, Señor Jesucristo. Que tú vienes, Señor maravilloso Dios, por tu iglesia. Tú vienes a buscar a tus siervos, a tus hijos, Señor, que se han procurado, que se han levantado en busca de ti, que se han lavado sus vestidos con agua pura, que han preparado sus vestimentas, que están consagrados a ti, Señor maravilloso Dios, que toman con seriedad tu palabra, que buscan servirte y adorarte y glorificarte, maravilloso Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, como dice el Espíritu Santo, ven y ven, Señor, que te esperamos. Ten misericordia de tu iglesia y de este mundo, Señor. Que este mundo se arrepienta y que te busca realmente a ti, Señor, porque tú eres la esperanza y la salvación de este mundo. En el nombre de Jesucristo, Padre mío, te damos gracias, Señor Dios. Amén, Señor Amén. Jesucristo. Amén. Gloria sea tu nombre, Señor. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, amados hermanos. Saludamos a nuestra hermana Maggie, a nuestra hermana Mercy. Hermanos, si de alguien me olvidé en la oración, hermano, quizás yo me haya olvidado, pero estoy completamente seguro, hermano y hermana, que Cristo no se olvida de cada uno de ustedes. Nuestra hermana Lupita Sahún, nuestra hermana Beatriz Díaz, nuestra hermana Beni, la familia del hermano Cardoso, la hermana Elena y la hermana Verónica también que se conectó, y todos aquellos que nos van a ver en diferido, hermanos, sean bendecidos, sean fortalecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que tengan un principio de semana bendecido y en victoria, hermano. Sean todos bendecidos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.